In the book that some of you own, End Times Made Simple, Y algunos de ustedes tienen el libro de El fin de los tiempos hecho simple. I give the three structural considerations Di 3 consideraciones estructurales that I've covered in the lectures the last couple of days. que he cubierto durante estos días de lecciones. And they are, of course, the two ages, Y por supuesto hay 2 edades, the general judgment, el juicio general and the coming of the kingdom. y la venida del reino. Now, as I've thought about this subject over the years, Y así como he pensado acerca de este tema durante los años, it's become clear to me ha sido claro para mí that there are two further structural considerations que hay otras 2 consideraciones estructurales which are important to choosing the correct one of the 4 options that I laid out for you. que son importantes para escoger de las 4 opciones que les di, que escojan la correcta. And in fact, I have a new book coming out Y de hecho, tengo un libro que va a salir pronto, which includes what is in my other books on this subject, que incluye lo que tengo en mis otros libros respecto a este tema, but presents it in what I think is a better and more systematic way. que lo presenta de una mejor manera y sistemáticamente. In the next couple of months, Free Grace Press from Arkansas Y en los próximos meses, Free Press de Arkansas will publish The Doctrine of Last Things, va a publicar la doctrina de las últimas cosas an optimistic amillennial viewpoint, y una vista optimista del amilenialismo by yours truly. de mí, de Sam Waldron. And in that book, Y en este libro, I speak of 2 further structural considerations. y hablo a dos más estructuras, hablo acerca de 2 estructuras más. And though I can't lecture on them here, Y aunque no puedo explicarlas o darlas aquí, I want to mention them quiero mencionarlas and say a little bit to explain them. y decir un poco para poder explicarlas. The fourth structural consideration La cuarta consideración estructural is that the church is the new Israel. es que la iglesia es el nuevo Israel. The church is the new Israel. La iglesia es el nuevo Israel. Now, this has been a subject of a great deal of debate, Y este ha sido un tema de gran debate. and the passage that's been most debated, I suppose, is Galatians 6:16. Y el versículo o el pasaje que ha sido más discutido respecto a este tema es Gálatas 6:16. It is an important passage, Y es un pasaje importante and I do believe that it teaches that the church is the new Israel of God. y que enseña que la iglesia es el nuevo Israel. In Galatians 6:15 and 16, En Gálatas 6:15 y 16, we read, "For neither is circumcision anything, porque leemos así, porque ni la circuncisión vale nada, nor uncircumcision, ni la incircuncisión, but a new creation, sino una nueva creación, and those who walk by this rule, y todos los que anden conforme a esta regla, peace and mercy be upon them, paz y misericordia sea a ellos and upon the Israel of God." y al Israel de Dios. Now, within the context of the letter to the Galatians, Y en el contexto de la carta hacia los Gálatas, the Israel of God can only refer to the church. el Israel de Dios solo se puede referir a la iglesia. And in the book that will be coming out, Y en el libro que va a salir, and in MacArthur's Millennial Manifesto, the book that some of you do have, y en el manifiesto que tienen ustedes algunos de mi libro, I show why this must be the meaning of Galatians 6:16. enseño por qué este es el significado de Gálatas 6:15 y 16. There's no way on earth that can refer only to circumcised Jewish Christians. No hay ninguna manera que pueda ser referido a solamente los que están circuncidados. Which is what dispensationalists actually say about it. Que de hecho esto es lo que los dispensacionalistas dicen. But there's a vast amount of evidence in the New Testament, Pero hay mucha evidencia en el Nuevo Testamento, besides this passage, aparte de este versículo, that the church is the new Israel. que la iglesia es el nuevo Israel. In Galatians 3:29, Y en Gálatas 3:29, this very letter, esta misma carta, Paul identifies Christians as Abraham's seed.
Identifica a los cristianos como la semilla de Abraham. In Galatians 4, Y en Gálatas 4, Paul identifies Gentile Christians identifica a Pablo a los gentiles, as the children of promise. como los niños o de la promesa, o los hijos de la promesa. In Romans chapter 11, En Romanos 11, Paul says that there's only one people of God, Pablo dice que solamente hay un pueblo de Dios, one olive tree solo un árbol de oliva that includes both the Jewish Christians que incluye a los judíos cristianos and the Gentile Christians who have been grafted in. y a los cristianos gentiles que han sido traídos. And in Ephesians chapter 2, verses 11 to 19, Y en Efesios 2, 11 al 19, Paul explicitly and at length teaches that the church is now the commonwealth of Israel. Pablo explica que largamente y exhaustivamente que la iglesia es el Israel, básicamente. That Gentile Christians are citizens in the commonwealth of Israel, Que los gentiles cristianos son también en parte del pueblo de Israel. and no longer strangers and aliens like Gentiles who lived in the land in the Old Testament, Y no como los extranjeros o extraños que vivían en el Antiguo Testamento, but now fellow citizens with the saints. pero también ciudadanos con los santos. And of course, he must mean there the Jewish saints. Y también que debe de considerar a los judíos. So, the fourth structural consideration Así que la cuarta estructura is that the church is the new Israel, es que la iglesia es el nuevo Israel and the church Israel distinction or separation y que esa distinción entre la iglesia e Israel, taught by dispensationalism enseñado por el dispensacionalismo, is absolutely antithetical to the New Testament. es absolutamente errónea al Nuevo Testamento. But there is a fifth structural consideration, Pero hay una quinta estructura, consideración estructural, and I'm not quite sure how to say it. y no estoy seguro cómo decirlo. The easier way to say it is to put it negatively. Y de la manera fácil que se puede decir es ponerlo negativamente. Literal interpretation of prophecy La interpretación literal de la profecía and of prophetic literature y de la literatura profética is wrong. está mal. To put it more positively, Para ponerlo más positivamente, the Reformed hermeneutic la hermenéutica reformada of interpreting prophetic literature figuratively de interpretar la profecía figurativamente is biblical. es bíblica. Let me just say a couple of things about that. Déjenme decirles un par de cosas acerca de esto. An important and foundational passage here is Numbers chapter 12. Un pasaje importante es Números 12, And in Numbers chapter 12, verses 1 to 8, y en los versículos del 1 al 8, Miriam and Aaron manifest racist tendencies Miriam manifiesta unas tendencias by objecting to the marriage of Moses to a Cushite or black woman. por haberse Moisés casado con una con la persona que se casó, una cusita, me parece que es. And they assume that they're on the same level with Moses. Y que asumen que están al mismo nivel que Moisés. And we are told that the Lord comes down to correct their foolishness. Y se dice que el Señor bajó para corregir su tontería. And Yahweh utters these very important words Y Jehová dice estas palabras importantes. in verse 6. En verso 6. If there is a prophet among you, Si hay algún profeta entre ustedes, did you hear the word prophet? ¿escucharon la palabra profeta? If there is a prophet among you, Si hay un profeta entre ustedes, I, the Lord, shall make myself known to him in a vision. yo me haré hacer conocer a él en visiones. I shall speak with him in a dream. Yo hablaré con él en sueños. This is the characteristic way in which God reveals himself to prophets. Esta es la manera característica que Dios se revela a través en los profetas o a los profetas. In visions and dreams, En visiones y sueños. not by objectively coming to him in the external world, No objetivamente viniendo en el mundo externo y viniendo hacia él, but by revealing himself to the prophet
pero revelándose al profeta in visions and dreams, en visiones y sueños, which are seen by the inner eye of the prophet, que es visto con el ojo interior del profeta, but not by his physical eye. no con sus ojos físicos. But listen to what God goes on to say. Pero escuchen lo que Dios tiene que decir. Not so with my servant Moses. No sirviendo con mi sirviente Moisés, He is faithful in all my household. que él es fiel en todo. With him I speak mouth to mouth, Con él hablo boca a boca, even openly. e incluso abiertamente. See, there's a distinction Hay una distinción in the way that God spoke to Moses en la manera en que Dios habló a Moisés and the way he spoke to prophets. y en la manera que habló a los profetas. He spoke to Moses mouth to mouth, openly, in theophany, Y habló con Moisés de boca a boca, abiertamente, en una teofanía, and appearing to him and speaking to him openly on Mount Sinai apareciéndosele a él abiertamente en el monte del Sinaí and at the burning bush. y en la zarza ardiente. These were things ways in which God appeared to him by theophany in the physical world. Y esta es la manera en que Dios se le apareció a él de manera física en teofanías. And now Yahweh contrasts that open Y ahora- and clear way of speaking Y ahora Jehová o Yahweh contrasta esto de verse de manera abierta y libremente with how he speaks to prophets. de cómo habla a los profetas. With him I speak mouth to mouth, Con él hablo boca a boca, even openly. incluso abiertamente. Listen to the next words. Escuchen las siguientes palabras. And not in dark sayings. Y no en dichos oscuros. And Moses beholds the form of the Lord. Y Moisés retiene la figura de Dios. And Yahweh concludes, Y de la manera que concluimos, why then were you not afraid to speak porque no estaba asustado de hablar against my servant, con su sirviente against Moses? en contra de Moisés. Now, do you see that there are two kinds of revelation? Como verán, hay dos maneras de revelación. There is open, face-to-face revelation. Y hay una revelación abierta de cara a cara. This is the way God spoke to Moses, Y esa es la manera en que habló a Moisés. and it is the way Jesus appeared to his apostles. Y esa es la manera en que Jesús apareció a sus apóstoles. But there is also prophetic revelation. Pero también hay revelación profética. This comes in visions Esto viene en visiones and dreams, y sueños which are characterized que son caracterizados as dark sayings. como dichos oscuros. The point is, of course, El punto es that visions and dreams Que and vis- dark sayings que visiones y sueños son dichos oscuros, must be interpreted deben ser interpretados carefully cuidadosamente and figuratively. y figurativamente. They're not as straightforward in their revelation as when God spoke to Moses mouth to mouth. No son tan simples y directos como cuando habló a Moisés cara a cara. And the problem with dispensational interpretation of prophecy Y el problema de la interpretación dispensacional de las profecías is that it forgets this distinction es que olvida esta distinción and interprets figurative language y interpreta el lenguaje figurativo literally. literalmente. And of course, this leads to all sorts of difficulties Y esto nos lleva a cualquier clase de dificultades and inconsistencies e inconsistencias and contradictions. y contradicciones. Now, I want to give you an illustration Bueno, quiero darles una ilustración. of what happens if you don't observe this distinction. Quiero darles un ejemplo de qué pasa si ustedes no observan esta distinción. Turn to Ezekiel chapter 40. Vayan a Ezequiel capítulo 40. And I won't read chapter 40 to 48. Okay. But I do want to tell you what's here and challenge you to read it. Okay. Y quiero decirles que no vamos a leer tantos capítulos, pero quiero retarlos a que ustedes lo lean. This is the vision given to Ezekiel, Esta es la visión que se le dio a Ezequiel. and it is a vision and a dream and a dark saying Y es una visión, es un sueño, es un dicho oscuro of the future and glorious temple. del futuro y glorioso templo. Now, there are two ways of interpreting this passage. Bueno, hay dos maneras de interpretar este pasaje.
One is to take it literally Una es tomarlo literalmente and to say there's going to be a literal temple rebuilt in Palestine. y decir que va a haber un templo literal y todo en Palestina. And the other is to take it in the way the New Testament interprets it, Y la otra manera es tomarlo, interpretarlo de la manera en que el Nuevo Testamento lo interpreta, as a highly figurative como altamente figurativo, prediction predicción of the new heavenly temple del nuevo templo en los cielos, centered around Christ. centrado en Cristo. But the importance of understanding that this is a dark saying Pero la importancia de entender que esto es un dicho oscuro, is that if you don't understand it that way que si no lo entiendes de esa manera and you take it literally, y lo tomas literalmente it results in mass confusion with the New Testament. y resulta en una gran confusión en el Nuevo Testamento. Because this passage teaches Porque este pasaje enseña that animal sacrifices will once again be offered. que esto enseña que va a haber nuevamente sacrificios de animales. It teaches that in the future temple, Y enseña que en el templo futuro only Zadokite priests will be able to worship, to work there. que The sons of Zadok. Sí, solamente los priests del Antiguo Testamento podrán ejercer ahí. It teaches that the Old Testament ceremonial calendar will once again be observed. Que el calendario que tenían ellos va a ser otra vez puesto en acción. It teaches that there will need to be circumcision, Va a enseñar que va a haber otra vez circuncisión, physical circumcision, circuncisión física, in order to worship at this temple. para poder adorar en este templo. And I could go on and on and on. Y puedo seguir y seguir y seguir. And in fact, Y de hecho, taken literally, tomarlo literalmente, Jesus himself cannot be a priest in this temple. Jesús mismo no podría ejercer en This esto. is the disaster that happens Esto es un desastre que pasa when you don't understand cuando no entiendes that prophetic predictions las predicciones proféticas are dark sayings son dichos obscuros and must be interpreted y figuratively. deben de ser interpretados figurativamente. And I go into great detail about both of these things Y in the después new book explico, that's coming out. y después en este libro que va a salir voy a explicarlo detalladamente. Well, so those are the 5 structural considerations that I would have you think about. Bueno, estas son las 5 distinciones estructurales que quiero que ustedes piensen. The 2 ages, Las 2 edades, the general judgment, el juicio general, the coming of the kingdom, la venida del reino, the church as the new Israel, la iglesia como el nuevo Israel and prophecy as dark saying. y profecía como dichos obscuros. Now, having said all of that, Y ahora, habiendo dicho todo esto, I'm ready to take your questions. estoy listo para tomar tus preguntas. Ok, entonces, me indicaron que para las preguntas, mientras ustedes las digan, solo vayan haciendo igualmente pausas, yo se las voy a decir directamente a él. Lo importante es que sus preguntas queden grabadas en español y entonces él directamente ya puede contestar lo que ustedes han preguntado. Gracias. Bueno, primeramente muchas gracias. First of all, thank you very much. Estoy muy, pues muy confrontado, We're very confronted, pero también retado a continuar estudiando. but also talented to continue to study. Soy pastor de una iglesia bautista del sur I'm a pastor of the Baptists of the South, y la iglesia tiene un pastor con corazón reformado but the church has a pastor with a reformed heart. que Dios me ayude. That God helps me. La pregunta es si The question is, si la iglesia es el Israel, el nuevo Israel de Dios, the church is in Israel, ¿qué postura debemos tener ahorita en la actualidad con la nación de Israel? the nation of Israel. ¿Y cómo debemos interpretar a la luz del Romanos 11:24? How we must interpret in light of Romans 11:24. Y continúa cuando dice que después todo Israel será salvo. And continues to say that all Israel is going to be saved.
Esa es la primera. Y la segunda, yo tengo una duda acerca de la historia de las posturas escatológicas que creían nuestros primeros padres. Porque cuando hablamos de hermenéutica reformada, me viene a la mente 1519, 1521, y no creo que 1500 años el Señor nos haya tenido en toda esa oscuridad, que no entendieran los primeros padres estas posturas. Okay. Entonces esas serían mis preguntas. Gracias. This is going to sound like I'm plugging my new book, but I don't mean to do that. Esto va a sonar como que estoy promocionando mi nuevo libro, pero no es así. Because I'm going to answer the historical question Sí, first. así que voy a contestar la pregunta histórica primero. In the new book, there's a history of eschatology at the back. En el nuevo libro, en la parte de atrás, hay una historia de la escatología. And what I do is talk about what the early church and the medieval church believed Y lo que hago es explicar que la iglesia primitiva y la iglesia medieval creían about eschatology. acerca de la escatología. Premillennialism was prominent El premilenialismo fue prominente in the second, third, and fourth centuries of the early church. en el segundo, tercer, cuarto siglo de la iglesia. What I show in my treatment Lo que enseño en este libro o en el tratado, is that there seemed to be two different points of view in the early church. lo que enseño que parece que había dos puntos de vista acerca de esto en la iglesia temprana. There were certainly premillennialists in the early church, Ciertamente había premilenialistas en la iglesia primitiva, but there were also what appear to be amillennialists in the early church. pero también en la iglesia primitiva pareciera que había una postura amilenialista. But the most significant thing to understand Pero, is this, pero lo más significativo de entender es esto, that the first clear premillennialist pero que el primer claro premilenialista was Justin, called the martyr, fue llamado Justin el mártir, and he wrote several books that we still have. y él escribió varios libros que todavía tenemos, In his dialogue with Trypho the Jew, y en su diálogo con Trypho el judío, he states very clearly to Trypho that he himself is a premillennialist él declara claramente a él que es un premilenialista and believes that Christ is going to come and establish his kingdom in Jerusalem. y que cree que Jesús va a regresar y va a establecer su reino en Jerusalén. But what he also says Pero también dice, again and again and again and That- again and again de nuevo, una y otra vez, is that Christians are the true Jews. que los cristianos son los verdaderos judíos. And the idea that Christ is coming back and that his people will be the physical Jews distinguished from the Christians Y que la idea de que cuando Jesús regrese va a haber una distinción entre los judíos y los cristianos is simply not there. es simplemente que no existe, no está ahí. Justin Martyr believed that the Christians were the new and true Israel of God. Justin Martin creía que que los cristianos eran el verdadero Israel, los verdaderos judíos. And if you want to see this, you simply have to get Justin Martyr's dialogue with Trypho the Jew and read it, because it's very, very clear. Y si quieres ver más de esto, compra ese tratado, ese diálogo. So entre ellos. the earliest premillennialist in church history Así que los primeros premilenialistas en la historia de la iglesia were not dispensational premillennialists. no fueron premilenialistas dispensacionalistas, They were historic premillennialists eran dispensacionalistas históricos who believed that the church was the new Israel. que creían que la iglesia era el nuevo Israel. Now, with regard to Romans chapter 11, Y ahora respecto a Romanos 11, let me say first of all déjame decir primero that I don't think that within certain reasonable boundaries que con ciertas límites razonables
how you interpret Romans 11 Cómo interpretas Romanos 11 makes a definitive difference in what kind of eschatology that you hold. hace una diferencia definitiva en tu forma de ver la escatología. There are amillennialists and postmillennialists Hay amilenialistas y postmilenialistas that believe in a future national conversion of Israel, que creen en una futura conversión nacional del pueblo de Israel. as well as premillennialists who believe that. También los premilenialistas creen eso, But that is not how I understand Romans 11. pero no es la manera en que yo entiendo Romanos 11. Let me make several comments about it. Déjame hacer algunos comentarios acerca de esto. There's a whole chapter on this in my new book. Y hay un capítulo entero respecto a esto en mi nuevo libro. And if you have the book More of the End Times Made Simple, Y si tienes uno de los libros de El fin de los tiempos hecho simple, you can see, más de los últimos tiempos, you can see my interpretation there. puedes ver mi interpretación ahí. But Pero let me just say 2 or 3 or 4 things. déjame decir algunas cuantas cosas. When Paul says, Cuando Pablo dice, and so all Israel will be saved, así que todo Israel será salvo, the question is, what does he mean by all Israel? la pregunta sería, ¿qué quiere decir él con todo Israel? And there are a number of misunderstandings of this passage. Y hay algunos malentendidos respecto a esto. First of all, this is not the only place in Romans where Paul refers to all Israel. Primeramente quiero decir que no es el único lugar donde Pablo se refiere a todo Israel. In Romans 9 En Romanos 9, and verse versículo 6, Paul says, "For they are not all Israel who are Dice- descended from Israel." dice que no todo el Israel desciende de Israel. His point is that God's promises to Israel Su punto es que las promesas de Dios hacia Israel were not to all Israelites, no es para todos los israelitas, head for head. cabeza por cabeza. The promises that were made to Israel were always made to the remnant. Y todas estas promesas siempre fueron para el remanente. And he identifies the all Israel, who are the inheritors of the promises, Y identifica a los israelitas como los herederos de la promesa, as the children of promise. como los hijos de la promesa. And in Galatians 4, he says that Gentile Christians are part of the children of promise. Y en Gálatas 4 habla que los gentiles son parte de esa promesa. Another thing to notice about Romans 11 Otra cosa que debemos notar en Romanos 11 is that Paul does not say, es que Pablo no dice, and then all Israel will be saved. dice, y después todo Israel será salvo. Now, I know that's the way you've always read it, Y yo sé que esa es la manera en que ustedes siempre lo han leído, but that's not what Paul says. pero no es lo que dice Pablo. He says, and so all Israel will be Y saved. dice, y entonces todo Israel será You salvo. say, what's the difference? Y ustedes preguntarán, ¿cuál es la diferencia? Well, the word here means thus. Y la diferencia es en esta palabra, Or so. entonces, o por lo tanto. It does not mean then. No significa que In después. fact, the word here is used about 300 times in the New Testament Y de hecho esta palabra se usa alrededor de 300 veces en el Nuevo Testamento and never means then. y nunca significa después. Another thing entonces. I would point out is that immediately before this, Y algo que quiero resaltar es que antes de estos versículos, Paul is speaking of the one olive tree Pablo habla acerca del árbol de los olivos and how the unbelieving Jewish branches have been broken off y habla de los judíos que no creen, que han sido ramas que se han caído, and how believing Gentile branches have been grafted into the one olive tree. y habla de las ramas que son los gentiles que han sido injertadas. And the clear implication of his illustration Y la clara implicación de su ilustración es is that God has only one people and not two, que Dios tiene solamente un pueblo y no dos, and that one people is composed of both Jewish and Gentile Christians. y que ese pueblo está conformado tanto de judíos como de gentiles. And it makes sense to me Y eso tiene sentido en mí, to understand that when Paul then comes on to speak of all Israel, y esto quiere decir que cuando Pablo después viene a hablar de todo el Israel,
he is referring to the one olive tree, se refiere a solamente un árbol de olivos, the true Israelitish race la verdadera raza de los israelitas, that are grafted into the ancient olive tree of Israel, que han sido injertados en el árbol de los olivos en Israel, and is composed now of both the Jewish branches and Gentile branches grafted in by faith. y que se compone ese árbol de ramas que son los judíos y de ramas injertadas que son los gentiles por fe. And so context, I think, suggests Así que el contexto sugiere that all Israel here que todo el Israel aquí is a reference to the one olive tree, es referencia a todo el árbol de los olivos, all of God's elect, todos los elegidos de Dios, included in the Israel of God. incluido todo el Israel de Dios. Ahí atrás hay una pregunta. Primeramente que nada, muchas gracias porque esta enseñanza es hermosa y gloriosa y de la forma en que la explica es una forma sencilla y práctica y que se entiende muy bien. Y creo que la historia de la iglesia es clave también para entender que los diferentes formas de ver la escatología han venido desde el principio, ¿verdad? Empezando por el amilenialismo. Tengo una nota aquí que fue dominante durante los años 430 hasta el siglo XVI. O sea, no es algo nuevo, sino es algo que ha estado ahí. Y la pregunta que quería hacerle es acerca de el milenio actual en la tierra. Ocurre, a ver si puedo hacer la pregunta correctamente. ¿El milenio actual en la tierra ocurre paralelamente o al mismo tiempo también como en el cielo? The millennium here on earth occurs at the same time or parallel to the millennium on the heavens. Yes, the millennium on earth Sí, el milenio en el cielo, en la tierra, perdón, is parallel in time to the millennium in heaven. es paralelo en tiempo a lo que el milenio en el cielo. But let me go on to say, Pero déjame decirte esto, because I neglected to say it in Porque- answer to our brother's other question, porque se me olvidó de responder de la otra pregunta del hermano. let me just summarize the early history of the church in terms of the eschatology. Déjame compilar la historia de la iglesia en términos de escatología. It appears that premillennialism was very common Parece ser que el premilenialismo era muy común in the second, third, and fourth century en of el, the seg- church. en el segundo, tercero y cuarto siglo de la iglesia. But a couple of things happened Pero un par de cosas ocurrieron that caused the decline of premillennialism que hizo que el premilenialismo declinara and the rise of amillennialism, y el levantamiento del amilenialismo, which dominated the Christian church until at least the 1600s or so. que hizo que dominara sobre la iglesia al menos hasta el siglo XVI. First of all, there was a cult in the Eastern Church Primero que nada, hubo un llamamiento en la iglesia ortodoxa del este that taught a kind of premillennialism. que enseñó un tipo de premilenialismo They were also like early Pentecostalists. y también de los pentecostales tempranos. And this Primitivos. cult called the Montanist, I'm sorry. the Montanists, Este término no sé cómo traducirlo, pero montanistas. Gracias. was condemned by a number of early church councils. Y fue condenado esto por un grupo de concilios And their strange teachings y sus extrañas enseñanzas brought early premillennialism trajeron el premilenialismo they caused it to become unpopular. que causó que el premilenialismo se volviera no popular. But even more important than that, Pero más importante que eso, in the life of Augustine, en la vida de Agustín, and St. Augustine was the premier theological authority throughout the Middle Ages.
Y en la Edad Media San Agustín fue el teólogo premier o el más grande de esa edad, de ese tiempo. In his writing, The City of God, Y él escribió La Ciudad de Dios. he tells how he had been a premillennialist Y él enseña o dice que cómo fue el premilenialista and then rejected y premillennialism. después rechazó el premilenialismo And then he offers an amillennial interpretation of Revelation 20. y ofrece una interpretación amilenialista de Apocalipsis 20. And his authority was so great Y su autoridad fue tan grande that his views were dominant throughout the Middle Ages que sus puntos de vista fueron dominantes durante toda la Edad Media and into the early Reformation. y hasta los tiempos tempranos de la Reforma, Because both Luther and Calvin were thoroughgoing Augustinians. porque Calvino y Lutero también siguieron estas enseñanzas agustinianas. Primeramente, muchas gracias, Dr. Waldron. Quería preguntar sobre la naturaleza del lago de fuego y el juzgamiento total de la segunda muerte. ¿Podemos considerar que el lago de fuego es, como dices tú, algo figurativo solamente? ¿O si hay un físico lago de fuego que pasará en la segunda muerte? Well, indisputably, there are many mysteries here Bueno, indiscutiblemente hay muchos misterios aquí that we would be very wise not to speculate about. que será muy sabio no especular respecto a esto. But having said that, Pero habiendo dicho esto, language like the second death el lenguaje como la segunda muerte and the lake of fire y el lago de fuego are used distinctively se usan distintivamente of the eternal state del estado eterno rather than the intermediate state. en vez del estado intermedio. The intermediate state, El estado intermedio, the Bible speaks of the intermediate state la Biblia habla del estado intermedio for the souls of the wicked para las almas de los malvados, by using the terms Sheol and Hades. usando los términos Hades y inframundo. Sheol and Hades speak of the intermediate state En estos términos hablan del estado intermedio for the souls that are absent from their bodies. de las almas que están ausentes del cuerpo. But a different terminology is then used Pero también se usa una terminología diferente to refer to the punishment of the wicked in the eternal state. para aludir al castigo de los malvados. And since the Bible teaches Y así que la Biblia enseña in Daniel 12 and Acts 24 and in John 5 en Daniel 12, en Hechos 5, en otros pasajes, that the wicked will be raised from the dead, que los malvados van a ser resucitados de la muerte. although it's not a resurrection to life so much as a resurrection to judgment. Y no es una resurrección para vida, sino una resurrección para ser juzgados. I think because it is a place of punishment for men reunited with their bodies, Yo creo que es un lugar donde va a ser un lugar de castigo para los hombres que se reúnen sus almas con sus cuerpos. we have to say that is in some way a physical place. Y debemos decir que de alguna manera es un lugar de alguna manera físico. And that it is a place of punishment. Y es un lugar de castigo. The nature of that punishment, beyond the fact that it's physical, Y la naturaleza de ese castigo, aparte de decir que es físico, and no doubt spiritual as well, y sin duda espiritualmente también, it may be difficult for us to speculate about. va a ser un poco difícil para especular respecto a eso nosotros. Sometimes it's likened to fire. Algunas veces es el lago de fuego, Sometimes it's likened to terrible darkness. algunas veces es en una terrible oscuridad. And so that's enough for us to know. Así que eso es suficiente para saber nosotros. I will say this, however, También tengo que decir esto, that in my opinion, que en mi opinión,
another word that's used exclusively for the eternal state que otra palabra es usada exclusivamente para el estado eterno and not for the intermediate state of y, the wicked y no para el estado intermedio de los malvados. is the word Gehenna. Es la palabra Gehenna. In my opinion, Hades in the New Testament Eh, refers to the intermediate state of the wicked, En mi punto de vista, la palabra Hades es refiriéndose al estado intermedio, but Gehenna refers to the eternal state. pero Gehenna es la palabra que se usa para el estado eterno. Respecto a Mateo 24, que fue brevemente mencionado, he escuchado diferentes posturas en el sentido de que el juicio del que se habla en algunos versículos de Mateo 24 se refiere al juicio que ocurrió en el año 70, dicen algunas posturas sobre los judíos, sobre Israel. ¿Cuál debería ser nuestra correcta aproximación, sabiendo que esto no es necesariamente cronológico, según lo que explicó el doctor? Sure. Again, in More of the End Times Made Simple and in my new book, De nuevo, en el libro que ustedes algunos tienen y en el nuevo que ha de venir, I talk about the right interpretation of Matthew 24 in some detail. hablo acerca de la correcta interpretación de Mateo 24. But substantially, I think there are 4 different ways of interpreting Matthew 24. Pero creo que hay 4 maneras de interpretar Mateo 24. There's the popular view today, which is futurism. Y creo que una de las posturas es la manera futurista de verlo. And futurism says that both the tribulation and the coming of Christ, Y esta postura dice que la tribulación y la venida de Cristo, predicted in Matthew 24, que se predijo en Mateo 24, are yet future. siguen siendo futuras. Preterism El preterismo says that both the tribulation dice que la tribulación, and the coming of Christ, y la venida de mentioned in Cristo, Matthew 24, que se dice en Mateo 24, occurred with the destruction of Jerusalem in AD 70. dicen que ocurrió con la destrucción de Israel en el 70. There are a number of people that take a double fulfillment kind of view, Y hay algunas personas que toman esto como una doble cumplimiento de esto. and they say, well, the tribulation and the coming, well, they're both 70 AD and the future coming. Y algunos dicen, bueno, sí, esto pasó también en el 70, pero también es algo que ha de venir. Now, I find each one of those 3 interpretive schemes very problematic. Y yo encuentro estas 3 posiciones verdaderamente problemáticas. And I puzzled over the interpretation of Matthew 24 for many, many years. Y he estado lidiando con esta interpretación de Mateo 24 durante muchos años. But then in God's grace, I discovered the exposition of John Murray Pero por la gracia de Dios descubrí la exposición de John Murray and his comments on the interadventual period, en sus comentarios del estado, en los estados que pasan. I think it's in his 2nd volume of his collected writings. Creo que es en el segundo volumen de estos escritos. And Murray brought me to peace and understanding with regard to Matthew 24, Y Murray me trajo paz y entendimiento respecto a Mateo 24, because he provided a way for me to understand porque él me provió de la manera para entender that the tribulation spoken of there que la tribulación que se habla ahí is the destruction of Jerusalem in 70 AD. es la destrucción de Israel en el 70, But the second coming, Pero the la- coming of Christ spoken of there, pero la venida de Cristo del que se habla ahí en Mateo 24 is the yet future coming of Christ. es algo que viene en el futuro, que no ha pasado. And as he unfolded the passage, Y así como él va desenvolviendo el pasaje, he drove all my doubts away llevó todas mis dudas, las alejó, las and resolvió gave me a clear understanding of the passage. y me dio un claro entendimiento de estos versículos. And what was particularly important for me Y algo que fue particularmente importante para mí, was he showed that the passage does not teach y algo que me enseñó que el pasaje no enseña that the coming of Christ
que la venida de Cristo comes immediately after the destruction of Jerusalem. viene inmediatamente después de la destrucción de Israel. He showed me Me enseñó that the passage actually teaches something quite different than that. que el pasaje enseña de hecho algo diferente respecto a eso. And when you compare Matthew 24 Y cuando comparas Mateo 24 with Luke 21, con Lucas 21 the Lucan parallel to the Olivet Discourse, y en Lucas paralelo al discurso del monte, it's very clear, es in my muy claro, opinion, en mi opinión, that the tribulation there is the destruction of Jerusalem, que la tribulación ahí es la destrucción de Israel and the coming is the future, yet future glorious coming of Christ. y que el futuro es la futura venida gloriosa de Cristo. That's very plain in Luke 21. Eso es muy claro en Lucas 21.